Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Ahí me escuchan bien, se ve. Hola Cami, buenas tardes. Hola Cami. ¿Cómo van todos? Qué bueno verlos, bueno escucharlos porque no los veo. Ojalá pudieran prender las cámaras si es posible, para poder ver con quién estamos hablando, quiénes están conectaditos. ¿Quiénes están por acá? Mm, Bueno, mientras que se terminan de conectar los que falten, vamos a... Hace tanto no uso Zoom que ya ni sé cómo usarlo. Creo que por aquí. Bueno, bueno. Bueno, entonces para empezar, pues primero quiero darle la bienvenida a Aleja Rojas, que está con nosotros en este momento. Déjenme ver si ya está por ahí conectada y después me le escribo para que vamos a empezar. Listo. Aleja. Listo, Aleja, ¿escuchas? ¿Tú me escuchas? Probemos tu audio a ver si te escuchamos todos. Hola Cami. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Súper excelente también. Bueno, para comenzar esta reunión, entonces, ¿qué les parece si primero empezamos con una oración para poder entregar este momento y ya después nos ponemos a presentar aquí a Alejita que nos cuente un poquito de quién es, qué hace, cómo entró en este mundo del catolicismo y bueno, entonces yo les pido que como el tema del día de hoy, vamos a hablar de la Eucaristía, y vamos a hablar de apologética un poquito. Como todos están en la casa, yo espero y aspiro que todos estén juiciositos, que puedan tener sus Biblias, sus cuadernos, para que también puedan ir con nosotros leyendo las citas bíblicas y bueno, todo lo que tenemos para enseñarles el día de hoy, que este tema está espectacular, está muy, muy hermoso. Entonces, bueno, espero que estén muy juiciositos también con la Biblia por ahí y apuntando todo lo que vamos a conversar. Entonces, nos disponemos en este momento para hacer la oración inicial. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en esta tarde donde nuevamente nos has reunido con todos estos jóvenes, todas estas personitas de la comunidad que quieren seguir aprendiendo de ti, que tienen esa sed de poder entender ese milagro de amor tan grande que es la Eucaristía, poder conocerte un poco más y acercarse un poco más a ti. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de estos mis hermanos que están aquí conectados. Te pido por esas necesidades que ellos tienen en esta tarde con las que han venido, para que puedan aplacarse, que puedan silenciar un poquito el ruido que hay a su alrededor, en sus mentes, en sus corazones, y que puedan disponer todo de ellos para este momento de oración, de aprendizaje, de intimidad que tú dispones para cada uno de nosotros. Yo te pido que sea en este momento tu Santo Espíritu viniendo sobre cada uno de nosotros, sobre Aleja, sobre mí que vamos a estar dirigiendo esta reunión, para que sea Él quien ponga las palabras, las explicaciones y todo lo que el buen Dios en esta tarde quiere enseñarle a estos jóvenes, a esta comunidad hermosa, sobre este tema que es tan, tan importante en nuestras vidas, que es la Eucaristía, ese eje central de nuestra fe. Yo te pido, Espíritu Santo, que venga sobre cada uno de estos tus hijos para que puedas abrir en ellos el entendimiento,
para que ellos puedan escuchar tu voz y entender qué es lo que en esta tarde quieres decirle a cada uno de ellos. Que puedas tú hablarles al corazón, susurrarles al oído y que ellos puedan realmente escuchar tu voz en eso que quieres enseñarles. Mamá María, te pido que nos acompañes también en esta reunión, a estos tus hijitos, que los abraces en ese amor maternal que siempre nos das y que puedas también con tu amadísimo esposo, el Espíritu Santo, guiarnos hacia la voluntad de tu Hijo en todo momento. Que esta reunión, que todo lo que digamos, que pensemos y que hagamos, sea en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces ahora sí, para empezar, vamos a pedirle a Alejita que se presente, que nos cuente quién es, de dónde salió, que nos cuentes un poquito de tu página, cómo empezaste en este mundo de la evangelización digital. Los que no saben, de pronto no conocen, Alejita es evangelizadora digital por Instagram, por redes sociales. Su cuenta es enfocada en apologética y bueno, cuéntanos un poquito, Aleja, como de tu trayectoria con Dios y qué estás haciendo en este momento y bueno, lo que nos quieras contar. Bueno, a ver, yo vivía en Medellín, conozco a Cami porque es amiga de un amigo, pues, bueno, de un amigo muy cercano de la comunidad en la que estaba en Medellín. Bueno, aquí la gente Eh, conoce un poquito de Ángel, bueno, entonces como él hizo retiro, entonces ya la gente sabe quién es Ángel, él es nuestro amigo en común, que de hecho está por aquí conectadito también. sí, entonces soy muy amiga de Ángel, por eso conozco a Cami. Y también pues conozco algunas cosas acerca de María Inmaculada, la comunidad, pues me han hablado muy bien sobre la comunidad. Eh, yo tengo 21 años y en ese momento estoy estudiando teología en España. Aquí son las 9:17. Eh, sí, un poquito más tarde con el cambio de horario. Y ya, entonces estoy estudiando teología, estoy en el segundo semestre y ya empecé con la evangelización digital, por gracia de Dios, en noviembre del año pasado. Y yo creo que, pues al principio yo tenía como muchas reservas con la evangelización digital porque a mí no me gustaban para nada las redes sociales ni nada, pero un día me dio así como impulsivamente por empezar la página. Con el paso de los meses vi que el Señor como que iba indicando que parecía que ese era un camino que Él quería que tomara. Entonces ya casi, pues ya va bastante tiempo. La página se llama Apologéticos con K para los que la quieran buscar. Y ya eso es como por encimita un poco de mí. Listo, bueno, súper. Bueno, yo quiero resaltar un poquito dentro de tu testimonio, Aleja, si no me equivoco y recuerdo bien, tú eras atea, Sí. ¿cierto? Y en ese, el ser atea, pues Aleja empezó a buscar como más del Señor y creo que dentro de la apologética encontró ese fundamento de su fe. Entonces también ha sido un camino muy hermoso para ella. Y bueno, por eso aquí estamos también hablando un poquito desde esa apologética y más que todo en el tema de hoy, que es la Eucaristía, ese eje central de nuestra fe. Entonces, bueno, ahora sí para entrar un poquito más en materia, ya para entrar con el tema. Primero vamos a responder como unas preguntitas desde lo más importante, que es entender el por qué la Eucaristía, el por qué es el eje central de nuestra fe, el por qué acercarnos a ella, de dónde viene, y bueno, poder con el fin último de toda esta charla y enseñanza, poder acercarnos más a Dios, que eso es lo que a la final Él quiere. Entonces, para dar un poquito de contexto y empezar a hablar un poquito de esto, primero vamos a explicar un poco de dónde nace la Eucaristía, de dónde viene, cuál es el origen de la Eucaristía. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que tenían que tener Biblia por ahí? Espero que todos la tengan para que puedan anotar las citas bíblicas y la puedan seguir. En el Antiguo Testamento habla de que se hacían los sacrificios animales como ofrenda a Dios, que era el rito de Aarón, ¿cierto? Ese era como el rito del Antiguo Testamento. Pero habla en Génesis que también había un rito que era el de Melquisedec.
Y este rito era el de pan y vino, ¿cierto? Ya cuando Jesús viene, ¿cierto? Él hace el cambio de este rito, ya no es el sacrificio de animales, sino que es este rito de Melquisedec a pan y vino, ¿cierto? Ahora, la pregunta de por qué hace este cambio, ¿cierto? Que es como una gran interrogatoria que de pronto no conocemos muy bien. Y ahí es donde nos vamos a Hebreos 7:11. Entonces, si quieren por ahí, busquen Hebreos 7:11, apunten en sus cuadernitos para que sepan realmente dónde está este cambio y esa transformación que se hace para poder nosotros llegar a lo que Jesús quiere darnos y a lo que tenemos hoy en día, que es la Eucaristía. Entonces, en Hebreos 7:11 dice, así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llegar al pueblo a la religión perfecta. Entonces, este fragmento, nada más en un versiculito, nos explica muy bien que este rito que ellos tenían, que es el sacrificio en ofrenda, no nos va a llevar a nosotros a la religión perfecta. Y ese es el punto como principal que tenemos que tener en cuenta para saber de dónde nace nuestra Eucaristía hoy en día. ¿Qué es lo que quiere Dios entonces? Llevarnos a esa religión perfecta. Ahora, ¿cómo se llega a esa religión perfecta y por qué es importante la religión en nuestra vida? Ya ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de por qué es importante, de cómo llegar a eso, eh, pero para explicar, pues como en el contexto más general, la palabra religión viene de religare, ¿cierto? ¿Qué significa esa unión con? Entonces, por medio de la religión, lo que Dios quiere es que nosotros podamos estar unidos a Él. Por eso es tan importante esa religión perfecta que nos habla en Hebreos 7:11, poder realmente acercarnos a Dios, poder estar cerca de Él. Ahora, la forma perfecta en donde ahorita ya podemos acercarnos a Dios por ese sacrificio que Jesús hizo es por medio de la Eucaristía, por eso se cambia. ¿Listo? Entonces, para tener ese contexto histórico principal, para que todos podamos saber un poquito de dónde viene, este es el origen desde el Antiguo Testamento y cómo Jesús hace ese cambio, esa transformación para podernos entregar a nosotros esa religión perfecta que nosotros podamos acercarnos a Dios de manera perfecta. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Hay algo que yo quería explicarles que el día de ayer y contarles pues a los que de pronto no saben mucho y no estuvieron, el día de ayer con la comunidad estuvimos en Zarzal Valle. Y allá hacemos los 27, es una Eucaristía hermosa, donde hacemos oración, adoración, se hace sanación, es hermosísimo. Y nuestro director nos explicaba el tema de la confesión, el de dónde nace, la importancia, bueno, todo este tema de la confesión. Y hay una partecita en donde creo que viene muy ligado a lo que vamos a hablar el día de hoy, y es poder entender la importancia también de lo que significa para nosotros el sacerdote. Y ahí les quiero leer una citica bíblica que me parece muy, muy especial. En Levítico 5:21:8 dice, al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios, será santo para ti porque yo soy santo. Yo Yahvé que les santifico a ustedes. Y esta cita bíblica me parece muy importante porque es poder entender el rol que juega el sacerdote tan importante en nuestras vidas. Aquí dice, al sacerdote lo tendrás por santo, y es la manera en la que nosotros también podemos ver al sacerdote. Es la manera en la que desde el Antiguo Testamento se establece ese rol que van a tener los sacerdotes y que hoy en día tienen que tener los sacerdotes. Ese respeto por el sacerdote, el verlos como santos, el no ver ese pecado, ese error que tienen, para no juzgarlos y no caer simplemente en, ah, no, es que ese es un pecador más, sino poder entender que en ese pecador, así como nosotros, está ese sacerdote perfecto que Dios quiso dejar en ellos. Entonces, tanto en la confesión
como en la Eucaristía, como en todos los sacramentos que se les ha delegado a ellos, es muy importante que nosotros podamos verlos como ese personaje santo que Dios ha dejado para podernos entregar a nosotros esa cercanía con Jesús, ese acercamiento perfecto con Dios, que nosotros no tenemos esa potestad, nosotros no podemos confesar, no podemos consagrar el pan y el vino. Entonces, para que vayamos entendiendo también esa posición que Dios le ha dado a los sacerdotes tan hermosa, tan importante, y que podamos empezar a verlos con ese respeto que merecen. Que si el sacerdote peca, que si no, nosotros también pecamos. Que, por ejemplo, si Aleja está aquí y Aleja tiene su pecado, entonces Aleja no nos puede enseñar. Claro que no, porque a la final Dios da también esos dones en la manera en la que Él lo quiere dar y Él no está mirando si pecamos o no. Claro, tenemos un recorrido, hay que caminar, hay que buscar la santidad, hay que caminar siendo cada vez menos pecadores, buscando transformarnos en Jesús, pero eso no quita que Dios pueda actuar en nosotros en la manera en la que Él quiera. ¿Listo? Entonces, bueno, para continuar, ya teniendo en cuenta este contexto histórico, ahora vamos a hablar un poquito de dónde instituye ya Jesús la Eucaristía. Entonces, vamos a leer en Mateo 26. Los que tienen ahí la Biblia, vayan buscándola. Espero que todos. Mateo. Yo sé que de pronto hay algunos que están por ahí como en algún transporte, que están haciendo de pronto otras cositas. Si tienen la Biblia en el celular, también la pueden buscar para que puedan seguir las lecturas también con nosotras y de pronto le pueden tomar un screenshot, lo pueden apuntar ahí en las noticas para que no se pierdan pues como de dónde pueden buscar de pronto también más adelante. Igual está este conversatorio charla enseñanza, lo vamos a grabar para poder subirlo después para que puedan también tener como toda esta información y seguir estudiando, compartiéndola y pues a la final enseñándole también a los demás la importancia tan grande que tiene la Eucaristía en nuestras vidas. Entonces, dice, Alejita, si quieres, me ayudas ahí con esas lecturitas. Mateo 26, ¿qué? 26, 26. Listo. Ujú. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y pronunciada la bendición, lo partió, y dándoselo a los discípulos, dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Tomó luego un cáliz y dadas las gracias se lo dio diciendo, bebed de él todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vida hasta el día aquel en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Entonces, Palabra del Señor. gloria a ti, Señor Jesús. Entonces podemos ver que en esta cita bíblica eh, empieza la institución de la Eucaristía en esa última cena, ¿cierto? Es muy importante este momento de la última cena donde Jesús nos muestra claramente lo que están hablando por allá en Hebreos y lo que estábamos viendo desde el Antiguo Testamento con este rito de Melquisedec. Entonces, aquí es donde empieza y donde realmente vemos cómo ese pan y ese vino toman forma y toman el significado ya de la última cena y de la Eucaristía que conocemos hoy en día. Hay una cita bíblica que yo no sabía que estaba y que es muy, muy bacano poder saber como la conexión. Yo no sé si a ustedes les emociona esto, pero a mí me emociona un montón poder entender y empezar a conocer las citas bíblicas como del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento y ver cómo todo se conecta y cómo todo Dios hace perfecto. Y creo que es una reconfirmación aún más para nosotros como católicos, como creyentes, de que esto es la palabra de Dios, que esto no es un invento de nadie, que esto realmente solamente lo pudo hacer Dios porque está de manera tan perfecta que
imposible que una persona haga esto. Entonces, como que también que estas citas bíblicas, que estas concordancias que encontramos dentro del Antiguo y del Nuevo Testamento puedan afianzar mucho más nuestra fe en que es que Dios de verdad tenía todo organizado, todo planeado y él sabía lo que estaba haciendo. Entonces, esta cita bíblica está en Malaquías, Malaquías 1:11. Y dice, Malaquías 1:11 dice, desde donde sale el sol hasta el ocaso, en cambio todas las naciones me respetan, y en todo el mundo se ofrece a mi nombre tanto el humo del incienso como una ofrenda pura, porque mi nombre es grande en las mismas naciones paganas, dice Yahvé de los ejércitos. A ustedes, y si pueden contestar por el chat, ¿a ustedes qué les suena eso que acabamos de leer? Como que a qué se les relaciona, qué se les ocurre cuando escuchan esto. Voy a volverlo a leer para que puedan escucharlo. Desde donde sale el sol hasta el ocaso, en cambio, todas las naciones me respetan, y en todo el mundo se ofrece a mi nombre tanto el humo del incienso como una ofrenda pura, porque mi nombre es grande en las mismas naciones paganas, dice Yahvé de los ejércitos. A ver, coméntenos por ahí, por el chat, a ver qué se les ocurre. A ver. A ver si están conectaditos. Ujú. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Malaquías 1:11. Aleja, entonces explicamos cómo así que la plegaria eucarística. Hay varias plegarias eucarísticas, pero es básicamente lo que dice el sacerdote al momento de consagrar. Pues no al momento de consagrar, sino desde antes, un poquito antes empieza a decirlo en una de las formas que hay. Tengo entendida que eso, desde donde sale el sol hasta el ocaso, te ofrecemos un sacrificio sin mancha. Tengo entendido que esa es la 3. Ok. Entonces podemos ver que desde el Antiguo Testamento ya se estaba configurando lo que iba a ser nuestra Eucaristía hoy en día, ese sacrificio perfecto que hizo Jesús en la cruz y que se configura ahí en la última cena, esa institución de la Eucaristía. Y miren qué bonito porque si uno no conociera como nada del Nuevo Testamento y uno lee esta cita bíblica, uno dice como Porque increíble que diga, son, porque sí son promiscuos. increíble que diga que en todo el mundo se ofrece a su nombre, que hoy en día pasa eso, en todo el mundo se ofrece en nombre de Dios, esa ofrenda pura que se ve en la Eucaristía, ese sacrificio que se repite en cada Eucaristía. Hay una acotación que hay que hacer aquí y es una pregunta que siempre nos hacen y es ¿cuántas Eucaristías hay en el día en todo el mundo? A ver, ¿quién sabe la respuesta? El que me la escriba por el chat, vea, le doy un premio. O si quieren abrir el micrófono y dar la respuesta también. Una. Excelente, Glorita, te ganaste el premio. Solamente es una Eucaristía porque es un solo sacrificio. Entonces, miremos cómo, y aquí lo rectifica, una ofrenda pura. Y esa ofrenda pura es la ofrenda del Señor, es ese sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, que se conmemora, sí, en muchas Eucaristías, en todas partes del mundo, pero que es un solo sacrificio.
Entonces, ya sabiendo esto, ya vemos de dónde viene profetizada la Eucaristía, que no es simplemente que a Jesús se le ocurrió y como que, ay, bueno, vamos a coger la última cena, no. Todo tiene su origen desde el Antiguo Testamento. Y para nosotros entonces, ¿cómo podemos saber que en esa Eucaristía está ese sacrificio y que realmente está Jesús? Bíblicamente nos vamos a ir a Juan 6:55 para entender que esto no es como a veces nos quieren hacer creer, a veces nuestros hermanos separados y un montón de gente que desde el desconocimiento no sabe, no entiende, que piensan que simplemente esto es como una representación, ¿cierto? Yo no sé a cuántos de ustedes de pronto les han dicho, no, es que eso simplemente, aparentemente, eso es en sentido figurado, eso es una representación, pero aquí en esta cita bíblica, en Juan 6:55, nos damos cuenta y podemos ver que es que esto no es simplemente como, ay, vamos a hacer como una obra de teatro y vamos a imitar lo que hizo Jesús en sus días. No. Entonces, Alejita, si quieres, ayúdame a ir leyendo. Dice, Juan 6:55. porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Entonces, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahí no, no dice como que mi carne representa, no. Ahí no dice representa, en la palabra no dice esto simboliza, esto va simplemente a recordar, no. Ese es verídico. O sea, eso no hay pierde. Esto es mi carne, esto es mi sangre. Entonces, como todos aquí sabemos y entendemos que esto es palabra de Dios, que esto es certero, verdadero y es fiel, no hay duda de que ustedes con toda la autoridad del mundo puedan salir cuando les pregunten, cuando les digan, no, eso es una mera representación, eso es un simbolismo. No, vean, aquí tengo la cita bíblica y ustedes sacan sus apuntecitos, si no tienen su cuaderno, apunten en el celular y ustedes les van a decir, vean, en Juan 6:55 dice esto es mi verdadera carne, esto es mi verdadera vida. Entonces ya van a poder tener argumentos bíblicos para ustedes poder defender nuestra fe católica. Entonces, con esto vamos a continuar con una pregunta muy importante que se responde creo que a partir de eso, que Alejita nos va a ayudar, y es, ¿quién instituye la Eucaristía? ¿Cierto? Y como que, ¿qué significa la Eucaristía? Bueno, pues la Eucaristía la instituye Jesús en la última cena. En el momento, pues en lo que leíamos ahorita de Mateo, que ese evento de la última cena está en los 3 evangelios sinópticos, pues no de la última cena, sino de la institución de la Eucaristía, están los 3 evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Entonces la instituye Jesús, no se instituye después por ningún papa, nadie se le inventó después, sino Jesús desde ese momento. Y como en ese momento se estaba celebrando la Pascua, eh, ya después los apóstoles cuando hacían cuando volvían a hacer la misa, cuando repetían ese sacrificio que había hecho Jesús, empezaron a llamarle a ese sacrificio Eucaristía, que en griego significa acción de gracias. Y eso viene pues de una palabra judía que se usaba, tengo entendido también, en la Pascua. Creo que es más o menos así, no sé si Cami. Sí, sí, está súper bien, súper, súper. Y bueno, como lo decía Alejita, pues instituida por el mismo Jesucristo. Ahora, teniendo en cuenta esta parte ya teórica, como la más ladrilluda, por decirlo de alguna manera,
Ahora, para nosotros como católicos, ¿cómo nos afecta la Eucaristía? Entonces veamos ya ¿por qué es importante la Eucaristía para nosotros como católicos? Para poder primero entender la importancia de la Eucaristía, ya sabiendo quién la instituyó, de dónde viene, em, cuál es su origen, que realmente es certero de que en la Eucaristía ahí está el cuerpo y la sangre de Jesús. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros como católicos asistir a Eucaristía? Entonces, para eso vamos a irnos a Juan 15, del 3 al 5. Recuerden que esto es apologética, entonces esto es Biblia pura. Esto no vamos a hablar desde mi sentimiento, desde mi pensar, desde lo que dijo tal filósofo, desde lo que dijo mi vecina. No, porque esto es apologética, esto es la defensa de la fe, y para que entendamos que todo esto tiene un origen bíblico. Entonces, Alejita, ¿qué dice Juan 15, del 3 al 5? Vosotros estáis ya limpios, gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí como yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Sigue otros versículos más. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto, y así seréis mis discípulos. Como Ahí. el Padre... Entonces, este mega versículo, mejor dicho, mega texto que es, mejor dicho, si ustedes no se les estalla la cabeza leyendo eso, vuélvanlo a leer. O sea, repítanlo en sus Biblias, vuélvanlo a leer, mastíquenlo, entiéndanlo, pídale en este momento al Espíritu Santo que pueda poner en ustedes, en sus corazones y en sus mentes, lo que Él quiere mostrarles con esto, porque esto me pone bueno. Hola, Entonces, buenas tardes. Me gustaría dar un comentario. Me presento, soy Víctor. La sigo en las redes. Estoy aprendiendo mucho con ustedes y por eso es que me metí aquí. Vi el link y con su permiso. Um, Quería comentar algo. Yo estoy aprendiendo un poquito también de eso de la Eucaristía. Y el resto del año he tratado de conocer mi fe, pero según también en lo que ustedes están diciendo es como para dar un soporte. Se supone que la Eucaristía la venían practicando desde la liberación, ¿cierto? Eso eran como que se tomaban 4 copas y daban el sacrificio. Entonces ahora cuando viene Jesús, hace lo mismo, pero los apóstoles se quedan como, ¿y dónde está el cordero? Y entonces es Jesús mismo, ¿cierto? No sé explicarlo muy bien, solo que en sí es como que o sea, Jesús no viene como a hacer las cosas diferentes, viene a hacer lo mismo, pero ahora en lugar de cordero, am, es el mismo. O sea, es el sacrificio. Y cuando dice la cuarta copa, se dice que es la culminación. Y recuerden que cuando Jesús está caminando a su crucifixión, un hombre le ofrece, que es un tipo veneno, ¿verdad? Como un analgésico. Y él dice que no, porque esa representaba la cuarta copa. Entonces, cuando él está crucificado y fallece, le dan de beber lo que es una esponja con algo y le dice, todo está cumplido, que es la culminación. Eso es como la cuarta copa. No sé si lo expliqué muy bien, me pongo nervioso, pero No, solo quería como mencionarlo. pero en realidad sí, sí lo explicaste muy bien. O sea, es el mismo, o sea, el mismo sacrificio de la Pascua. De hecho, hay judíos pues que cuando van a una misa católica se quedan sorprendidos porque hay muchos ritos y muchas cosas que ellos reconocen de la forma en la que ellos mismos celebran la Pascua judía. Y lo de las 4 copas es que pues en su rito de la Pascua se toman 4 copas y en el Evangelio de Juan creo que se dice que ellos fueron al huerto de Getsemaní después de cantar los himnos.
Sí. O sea que quedó faltando que tomaran la última copa, que es la copa de la consumación. Y después de que a Jesús le dan la esponja con el vinagre, creo que es, él dice, todo está consumado. Como uno podría pensar, tal vez haciendo alusión a esa copa de la consumación. Entonces, es básicamente también con lo que Cami nos está explicando ahorita, de que se cambia el sacrificio, pues cambiar entre comillas, pasa de ser con el cordero, allá con el rito de Melquisedec, con pan y vino, es llevar eso que vivían los judíos, pero a la perfección, siendo como tú bien dices, Jesús el cordero pascual. También se me ocurre, pues como para que tengan referencias, que un evento, por ejemplo, que prefigura ese sacrificio de Jesús, que él mismo iba a ser el cordero, puede ser cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, ¿cierto? Se iba a sacrificar al hijo y luego no, luego ya se cambia con el cordero y Jesús pues es el hijo de Dios que se hace el cordero. No sé. Excelente. Muchas gracias por la explicación y el aporte, creo que muy propicio al momento. Entonces, bueno, y qué bien, ¿cómo es que es tu nombre, Víctor? ¿Dijiste? Sí, es Víctor. No sé si les aparece ahí, te digo, me metí a través de Oh, Instagram. Acabo de agregar la cuenta de Zoom porque ni siquiera la tenía instalada, entonces es como que, sí, ok, no aparece ahí iPhone, pero bienvenido, Víctor, qué bueno que estés por aquí, qué rico poder escuchar gente que tiene esa sed de Dios, que quiere acercarse a la iglesia y que quiere poder entender más su fe para poder afianzar mucho más esas bases sólidas y construir sobre la roca firme que es Jesús. Entonces, bienvenido. muchas gracias. Entonces, bueno, para continuar, volviendo entonces al texto bíblico en donde vamos a entender esa importancia de la Eucaristía para nosotros, para nuestra vida, veíamos en Juan 15, del 3 al 5, que habla un montón de permanecer. Permanezcan en mí como yo en ustedes. No podemos dar frutos si no podemos permanecer en el Señor. El que permanece en mí, ese da mucho fruto. El que no permanece en mí, lo tiran y se seca. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Y cuando demos muchos frutos y en abundancia, entonces seremos discípulos suyos. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con cada uno de nosotros? Y ahí es donde nos podemos empezar a preguntar ya para nuestras vidas. ¿Cómo estoy permaneciendo en el Señor? ¿Cómo es tu relación en este momento con el Señor? ¿Estás cerca? ¿Estás lejos? ¿Permaneces en Él? ¿Estás dando fruto? ¿O estás totalmente apartado? ¿Estás seco? ¿Estás que te tiran al fuego? Puede ser, uno no sabe. Espero que ninguno. Pero miren lo importante de esa palabra, permanecer. Y aquí lo importante es la pregunta esencial, ¿cómo permanezco en el Señor? ¿Cómo puedo dar frutos en el Señor? ¿Y cómo dando frutos me puedo volver discípulo de Jesús? Y ahí es donde nos vamos a ir a la concordancia, que es hermosa, que vamos a ir a Juan 8:31. Y dice, y miren lo importante, por eso quería que Aleja lo leyera hasta la parte del ser discípulos míos, porque en Juan 8:31 empieza de esa manera. Leo, Sí, decía Jesús a los judíos que habían creído en él, si os mantenéis fieles a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ujú. Aquí yo tengo una traducción que es la latinoamericana, que nosotros usamos mucho, que es como también súper molidita, que dice, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces miren que ya nos está hablando de permanecer
perseverar y de ser discípulos. Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces, vean cómo se va relacionando el ser discípulos con perseverar, con permanecer. Y la cita bíblica final que remata esto para poder entender por qué es tan importante y es como ya el cierre, broche de oro. Entonces vamos a ver en Juan 6:56, que esto es como lo que amarra el por qué hay que perseverar, cómo persevero, cómo así que discípulos. Entonces veamos Juan 6:56, cuando dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Si queríamos saber cómo permanecer en el Señor, cómo dar frutos, cómo conseguir lo que necesitemos, porque ahí también dice, en Juan 15, me voy a devolver un momentico, dice, pidan lo que quieran y lo conseguirán, si permanecemos en el Señor. Entonces podemos pedir y se nos dará también. Podemos dar fruto, glorificamos al Señor, seremos discípulos de Él. O sea, vean todo lo que ocurre cuando nosotros permanecemos en el Señor. Y para permanecer en el Señor, en Juan 6:56 nos está explicando, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. O sea, vean lo hermoso del Señor como molidito, molidito, nos va llevando a que podamos entender cómo podemos permanecer en Él y la importancia de poder asistir a Eucaristía. Ahora, si nosotros permanecemos en el Señor cada 8 días, en Eucaristía cada 8 días, solamente los domingos, es como ustedes cada cuánto se alimentan, 3 veces al día. Y eso los mantiene llenitos, los mantiene con los nutrientes, los mantiene con todo lo que tu cuerpo necesita para poder seguir en tu día a día. Ahora, si tú vas a Eucaristía cada 8 días, estás dejando 7 días, 6 días, 5 días sin poder recibirlo a Él y sin poder permanecer en Él, perdiéndote todas esas gracias que Él quiere darte, poder perderte de unirte perfectamente a Él por medio de ese sacrificio que Él dejó, de ese pan y de ese vino, para poder que Él te dé todo lo que dice en Juan 15, que tú des fruto, que puedas pedir y se te dé, que glorifiques a Dios, y con eso, de ahí en adelante, un montón de cosas, que podamos ser felices, que podamos crecer en la fe, que podamos fortalecernos, que podamos realmente encontrar el camino verdadero, que podamos escuchar su voz. Mejor dicho, de ahí en adelante es todo lo que el Señor quiere entregarnos. Esta es la base principal para poder nosotros estar cerquita de Él, estar pegaditos a Él y que Él pueda actuar en nuestras vidas. Ya ven cómo estas 3 citas, a mí esta parte me encanta y me fascina porque me parece que el Señor nos invita y quiero que cada uno de ustedes lo sienta en este momento de esa manera, que en este momento el Señor te está invitando a ti a que te enamores de la Eucaristía, de que te enamores de Él, que tú puedas entender que Él te está pidiendo no que vayas a Eucaristía todos los días simplemente por cumplir, simplemente por, no, es que tengo que ir porque mi abuelita me enseñó así, porque mi papá me dijo que si no iba, entonces me iba al infierno, porque no, el Señor quiere que tú vayas a Eucaristía constantemente, ojalá si pudiéramos ir todos los días sería genial, porque es que Él quiere permanecer en nosotros para podernos hablar, para poder transformar, para que seamos felices, para que demos fruto, para podernos entregar, para podernos mostrar su voluntad, y ahí es la base de todo. Ahí se configura todo y por eso es el eje central de nuestra fe. Voy a prender un momentico la luz que se me oscureció un momentico mi casa. Entonces vean lo bonito de cómo el Señor nos está invitando a que en ese milagro de amor tan grande que Él nos está regalando, podernos dar todo lo que nosotros necesitamos. Y que de nosotros simplemente está el querer ir, el querer estar cerca, el querer apartarnos un poquito de tantas cosas que hay en el mundo y que ahorita como jóvenes, y sé que hay algunos adultos conectados, pero también como adultos,
que nos arrastran y nos alejan de poder estar en esa gracia del Señor, de nosotros preferir irnos a dormir a una rumba, a una cena, una discoteca, con los amigos, con el novio, con la familia, seguir trabajando y posponemos muchas veces lo más importante para nosotros, que es esa relación con Dios y en este encuentro de amor gigante en la Eucaristía. Cuando nosotros ponemos como prioridad a Dios, Él también nos prioriza a nosotros. Y creo que aquí no hay ninguno que pueda decir, no, es que Dios no ha hecho nada conmigo. Y aquí los que han empezado a caminar, y sé que muchos de los que hemos empezado a caminar con el Señor, que hemos hecho renuncias, que le hemos entregado, que queremos caminar ahí pegadito, pegadito, ninguno se ha quedado sin que el Señor le demuestre que cuando posponemos el mundo para poder entregarnos a las cosas de Dios, Él no nos falla. Y Él siempre nos devuelve multiplicado, triplicado, todo. Entonces, en este momentico la invitación es a que podamos sentir ese enamoramiento del Señor. Ahora, Aleja, ¿qué formas hay para enamorarse del Señor? O sea, ¿cómo hacer para creer que ahí está el Señor? ¿Cómo lo podemos ver y decir, bueno, en ese pedacito de pan, en esa hostia consagrada, ¿cómo hago para yo ver al Señor? Pues te voy a responder desde lo que yo pienso, pero ya después ya tú completas si quieres. En mi caso, pues y relacionándolo también con un poco mi historia de conversión, pues que ahorita tú les contaste que yo era atea. Una de las cosas que me acercó a la iglesia fue, un- una de las cosas que me acercó a la iglesia fue pues la Eucaristía y el darme cuenta más que sentir cosas o ver cosas, era más como darme cuenta de que Él realmente está ahí. ¿Y cómo darme cuenta? Adquiriendo un conocimiento de algo que nosotros realmente podemos llegar a saber. ¿Cómo? Primero, pues, ¿cómo hago yo para saber que Jesús realmente está ahí? Primero, viendo lo que dice la Biblia. Está todo lo que Cami nos ha estado contando. A mí realmente me parece clave el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. O sea, lean ese pedacito que Cami les dijo, pero también leanlo todo, porque es que hay protestantes que cuando tú les dices que un argumento para la Eucaristía es que Jesús dijo, yo soy el pan bajado del cielo, te van a decir, no, no, eso no es argumento porque Jesús también decía, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, y bueno, él muchas veces decía, yo soy. Pero si tú lees el Evangelio, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, pues Jesús hace mucho énfasis en que mi carne es verdadera comida, mi carne es verdadera bebida, y tanto así que muchos en ese momento se alejaron de él. Em, Hay un psicólogo brasileño que se llama Jorge Augusto Cury, no sé si alguno lo conoce, recomiendo los libros muy buenos, que cuenta que dice que nosotros estamos muy psicoadaptados a las palabras de Jesús. O sea, que como nosotros, pues supongo que la mayoría de los que estamos aquí hemos crecido en una sociedad en últimas cristianizada, ¿cierto? Tenemos muchas nociones de qué cosas decía Jesús, de quién es Jesús, aunque no lo vivamos realmente. Pero si nosotros nos ponemos en el siglo primero, en el contexto en el que vivía Jesús, y nos imaginamos que un señor se para en medio de todo el mundo y empieza a decir, yo soy el pan bajado del cielo, pues uno se da cuenta del impacto que realmente tuvieron las palabras de Jesús en ese momento y por qué tanta gente se alejó. Si tanta gente se alejaba de él, por eso él podía sencillamente aclarar, como, no, 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 pero pues no diciéndolo así, diciéndolo de otra manera, como, no, lo que quería decir es esto, ¿cierto? Pero en ese momento Jesús, en vez de aclarar, se voltea hacia sus discípulos, hacia los apóstoles y les pregunta, ¿ustedes también se van a ir? Como diciendo, esto que yo les estoy diciendo, que mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida y que ustedes me tienen que comer, es parte esencial del mensaje que yo les vengo a transmitir. Y si ustedes no quieren aceptar eso, entonces no me sigan. Y después de eso, Esa partecita es muy impactante porque la gente piensa que siempre es el Señor, eso está en Juan 6:66, lo que tú estás hablando,
que justo el Señor es como que les parece muy duro lo que les estoy diciendo y les parece muy complicado esto. Y entonces, como esa forma tan dura de decirlo, no sé si tienes ahí el versiculito para que lo leamos. Dice, bueno, Jesús dice esto y dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús Ujú. dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos que tú eres el Santo de Dios. Así es. Y mira, las casualidades, que no son casualidades, pero qué casualidad que justo el versículo en donde dice, a partir de este momento muchos se marcharon, sea el 666. Eso no Ah, es ninguna casualidad, pero qué casualidad. Y es así, o sea, a partir de ese momento muchos se marcharon, entonces también es esa forma de Jesús de preguntarte, o sea, vos también te vas a ir y también me vas a dejar, entonces te parece muy duro esto, y entonces por lo que sea que estés pasando, lo que sea que el Señor te esté diciendo, que esté poniendo en ti, entonces también te vas a ir. Es súper importante. Yo también, me, ajá, y también quería como decir otra cosita, ujú, y es, pues, en San Pablo también tiene citas en las que habla de la Eucaristía. ujú. Yo creo que aquí las tengo anotadas porque no me las sé de memoria. Dale, dale. Eh, Primera de Corintios 11:19, que dice que quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación, dice algunas traducciones. Y Ujú. eso también es importante porque si fuera solamente un símbolo, si fuera solamente un recordatorio, pues no te condenarías por comerlo, pero si es realmente el cuerpo de Cristo y tú lo comes estando en pecado mortal sin confesarte, pues ahí sí ya tiene sentido. Em, y también, pues, en otros momentos, a mí me parece pues me gusta mucho cómo se hace énfasis en que realmente no, o sea, que nosotros seamos el cuerpo místico de Cristo, también está en que estemos en comunión realmente con su cuerpo físico, y eso lo enfatiza San Pablo en Primera de Corintios 10, del 16 al 17. Entonces, o sea, esto para decir que en la Biblia hay muchas prefiguraciones. En el Antiguo Testamento están las bodas, el maná en el desierto, ¿cierto? Que les dice Jesús justamente en el capítulo 6 de San Juan. Sus padres comieron del maná del desierto y murieron. El que coma del pan que yo le voy a dar vivirá para siempre. Entonces están esas prefiguraciones, luego están palabras explícitas de Jesús, luego está la institución de la última cena, en donde es muy claro lo que dice Jesús. Pero a mí otro elemento que me parece esencial ya está por fuera de la Biblia. Nosotros somos católicos y creemos en la Biblia y en la tradición, ¿cierto? Eh, y me parece esencial que veamos qué es lo que creían los primeros sucesores de los apóstoles, porque es que en la Biblia dice que no todo quedó escrito en la Biblia. San Juan al final dice que muchas cosas hizo Jesús que no quedaron escritas aquí. San Pablo dice que en muchas partes que sigan practicando lo que yo les he enseñado por carta o de viva voz, o sea, no necesariamente lo tenía que haber escrito. Ujú. Y tenemos testimonios de sucesores directos de los apóstoles que dicen que, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía tiene una carta en la que dice que hay algunos que tienen una doctrina extraña porque no creen que el pan sea la verdadera carne de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos realmente creían eso. Entonces si algún protestante pues llega y les dice que no, que lo de la Biblia no, y les sacaba muchos argumentos, ustedes les pueden decir, bueno, pero ¿qué creían los sucesores de los apóstoles, los primeros cristianos? Ellos creían eso y es lo que los católicos hemos creído hasta hoy. Total, así es. Excelente aporte, Aleja. Creo que va muy como en concordancia con todo esto que estamos hablando. Y va, creo que muy ligado a poder defender nuestra fe, a poder entender el origen de todo, el no solamente quedarnos como con lo mínimo y con lo que escuchamos por ahí, con lo que de pronto medio leemos, sino poder profundizar en nuestra fe y saber de verdad qué pasaba, qué pasó después, o sea, todo el contexto es demasiado importante. Hay una partecita que quería explicar
y es cuando habla en el capítulo 6, cuando lee todo desde el 48 hasta el 58, perdón, habla muchas veces de comer, muchísimo, o sea, lo menciona, creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces el comer. Entonces, en el capítulo, en las traducciones, digamos que originales, que aparecen en el 53 en adelante, que dice, Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Hay una partecita que normalmente no nos enseñan y aquí qué bueno que hay muchos conectaditos. Hay algunos que yo sé que ya saben esto. ¿Cuál fue la? Ahí preguntan, Aleja, Yo respondo. la cita de comulgar y no estar en gracia. No sé si era la de Corintios. Sí. Primera de Corintios 11:19. Eso. Entonces, en esta parte, lo que les voy a explicar es como para cortar un poquito con la tradición que siempre nos han enseñado y es que cuando uno comulga, la manera adecuada, según nuestros abuelitos, nuestros papás, etc. de ahí para atrás, es que usted digamos que le entregan la hostia consagrada y usted tiene que tener la hostia ahí quietica en la lengua, pegada al paladar hasta que se le deshaga. Y a muchos les han enseñado que si usted muerde la hostia es pecado, se va a ir al infierno, mejor dicho, usted ni cae que ni la toque, déjela ahí quietica. Y en este versículo, en esta parte de la palabra de Dios en Juan 6:56, podemos ver que en las traducciones originales decía el primer comer de Juan 6:53, la traducción es fagot, ¿sí? Esa es como la palabra original que significa tragar, ¿sí? Como comer. Ajá. Y la segunda, que es trogón, que aparece en el 54, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre. Esa de trogón, esa ya es masticar, o sea, como comer, pero no solamente como el tema como de tragar, sino masticar, es como saborear, o sea, comer y saborear eso que te estás comiendo. Entonces, es como la explicación para que cuando nosotros recibamos al Señor en la Eucaristía, recibamos esta hostia, no simplemente nos quedemos con la hostia ahí pegada al paladar, como una hora tratando de sacarlo de los dientes, sino que lo mastiquemos para poder saborear todo lo que Dios quiere darnos en esa hostia, poder realmente saborear a Dios en esa hostia consagrada. Entonces, eso es muy bonito porque mira que uno a veces se queda como, ay, sí, comer, 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 comer. Y cuando nos ponemos a investigar un poquito más allá del origen, de las traducciones, de dónde viene, los contextos históricos, podemos ver que la profundidad que tiene la palabra de Dios, el trasfondo que tiene y lo que Dios nos quiere entregar con todo esto que nos enseña, va mucho más allá de simplemente lo general, de simplemente poder entender el básico de, sí, él está explicando que coman, que la carne, sí, bacano, pero podamos entender qué quiere darnos Dios con eso. Y lo que quiere Dios es que nosotros podamos saborearlo a Él, podamos unirnos perfectamente a Él por medio de esa hostia consagrada. Entonces, la próxima vez que cada uno de ustedes vaya a Eucaristía, cuando lo vayan a recibir, saboreen a Dios, mastiquen a Dios para poder saborearlo y poder unirse perfectamente a Él, como nos lo enseña la palabra. Entonces, bueno, ahí cierro ese pequeño paréntesis para poder enseñarles también un poquito de ese tema. Y bueno, ya como para continuar con este tema, vamos a hablar también, para poder complementar toda esta enseñanza que hemos hablado, vamos a hablar de los milagros eucarísticos. ¿Cómo son los milagros eucarísticos? ¿Por qué pasan? ¿Cuándo pasan? ¿Cómo se estudian? Aleja es una dura en esto es experiencia de Aleja al 100. Entonces, pues nada, Aleja, cuéntanos un poquito como esto que tú también has estudiado tanto. Ella ha tenido charlas con, es que siempre se me olvida el nombre creo que es Castañeda, el que Ricardo estudia los Castañeda.
Eso, Castañón. Ricardo Castañón, que yo vi por ahí también que habías estudiado un poco de él. Todos estos estudios sobre los milagros eucarísticos y algunos ejemplos que Aleja nos va a contar, que son tan importantes y que nos confirman a la final que estos son regalos de amor del Señor, son regalos en donde Él se manifiesta ya físicamente en esa hostia, en ese vino, con su sangre real y donde nos confirma que ahí está Él. Entonces, Alejita, cuéntanos. A ver, un milagro eucarístico es un hecho extraordinario que demuestra que Jesús está realmente presente en la Eucaristía. Digamos que así pienso que se podría definir más o menos, pero hay muchos tipos de milagros eucarísticos. Hay unos en los que, pues, que se han venido dando mucho últimamente, en los que se alcanza a ver que la hostia parece que palpitara y eso queda grabado en video. En Medellín hubo uno, en México hubo otro. Em, Hay casos en donde la hostia levita, en Lourdes pasó eso en 1991, creo. Pues pueden pasar muchas cosas, pero lo que más suele pasar es que la hostia se convierte visiblemente en carne humana. ¿Qué es lo que creemos los católicos en sí sobre la Eucaristía? Basados también en todo lo que acabamos de hablar. Nosotros creemos en la transubstanciación. ¿Qué es la transubstanciación? Que la sustancia de la hostia, ya pues del pan, pasa a ser la sustancia del cuerpo de Cristo. ¿Qué es la sustancia? La sustancia es lo más profundo, lo que algo es en su sentido más profundo, ¿cierto? Entonces, no está la sustancia, lo que yo soy en mi sentido más profundo, y luego los accidentes. Entonces, está Aleja, y luego está el pelo de Aleja, no sé, que el color de piel de Aleja sea uno y no otro. Esos son los accidentes. Entonces la transubstanciación cambia la sustancia del pan y se convierte en el cuerpo de Cristo, pero permanecen los accidentes que serían en este caso la apariencia de pan. Eso es la transubstanciación, lo que nosotros creemos como católicos, que creemos que realmente estamos comulgando al cuerpo de Cristo. Pero en los milagros eucarísticos lo que pasa es que esos accidentes también cambian. Entonces, digamos que se hace visible, entre comillas, el milagro. Entonces, ¿qué significa que cambien? Que en un momento dado, en ciertas circunstancias, eh, el pan se hace visiblemente carne humana. Y van y lo estudian y siempre encuentran las mismas características. Por ejemplo, siempre encuentran que es tejido humano, siempre encuentran que es tejido cardíaco. Siempre encuentran que tiene el mismo tipo de sangre en todos los milagros eucarísticos, que es tipo AB. Los glóbulos blancos están como en una persona viva. Y eso es muy raro porque cuando tú te cortas, entre 15 minutos y 2 horas después, los glóbulos blancos se mueren. Yo no soy médica, pero yo lo explico con las palabras con las que se puede entender. A los 2 horas máximo, los glóbulos blancos es como si se murieran. Pero en Por los acá hay milagros una enfermera conectadita que nos confirme también en apoyo a eso que está diciendo Aleja, que Paulita de pronto sabe un poquito de ese tema también ya médicamente. Pero si quieres continúa y que nos escriba por ahí el chat como el término médico más acertado. listo. Entonces, entonces los milagros eucarísticos, los glóbulos blancos permanecen años y años y permanecen como en una persona viva. Otra cosa es que encuentran que ese tejido cardíaco tiene sustancias de una persona que ha estado padeciendo mucho estrés. Y también encuentran además que tiene signos de asfixia. La gente que muere crucificada muere de asfixia. Por eso es que a los dos ladrones que estaban con Jesús les rompieron las piernas para que perdieran el punto de apoyo y se asfixiaran más rápido. Creo Entonces, que si no estoy mal, pues para los que de pronto no saben muy bien, bueno, los que tengan un crucifijo de pronto lo pueden ver un poquito mejor, pero la forma en la que se clavaban, ¿cierto? Y la forma de estar como suspendidos en el aire, pues el pecho, digamos que empezaba a hacer demasiada presión sobre las costillas, los pulmones, y por eso era que se asfixiaban, porque literalmente les faltaba el aire de la presión que pasaba en el pecho. claro, y alguna sustancia o algo así que se genera cuando eso pasa, lo encuentran en los milagros eucarísticos. Y una cosa rarísima, esto lo dice el doctor Ricardo Castañón y cada que se lo digo a alguien
sabe de medicina, de biología, me miran con cara de eso no tiene ningún sentido, es que al estudiar el ADN solo encontraban una de las hélices, pues, y es como si solamente tuviera como 23 cromosomas y todos los seres humanos tenemos 46. Entonces, uno pensando un poquito, uno llega a suponer como, bueno, tal vez es porque él es hijo pues de la Virgen María y de Dios, ¿cierto? Tiene los cromosomas de la mamá, pero en sí eso es un dato que da Ricardo Castañón. Bueno, y pasan pues muchas cosas con esos milagros eucarísticos y se han dado muchos milagros de este tipo a lo largo de la historia. El primer milagro eucarístico conocido del que hay registro es el del anciano en el siglo VIII después de Cristo. Em, hay hay varios relatos sobre cómo fue que sucedió, pero el punto es que en ese caso la hostia y el vino se convirtieron en carne humana y el vino se convirtió en sangre. Y hoy todavía se puede visitar en Lanciano, en Italia. eh, Está la hostia. De hecho, cuando tú ves la foto, el interior es como si se hubiera consumido, pero es porque solamente se convirtió en carne en la parte exterior. Y el vino, pues está como sangre seca. Luego, en el siglo XII o XIII, hubo un milagro en Bolsena. Ese milagro lo que pasó es que un sacerdote de Bohemia, que se llamaba Pedro de Praga, quiso hacer una peregrinación a Roma porque él había perdido la fe en la Eucaristía. Entonces fue a Roma pidiendo que le devolvieran la fe. Y en su camino de vuelta celebró una misa en Bolsena y en el momento de la elevación vio que una gota de sangre caía de la hostia y empezó a caer sangre sobre el corporal, sobre el paño que se pone abajo cuando los sacerdotes celebran la misa. Y eso fue a la vista de todos. Y ese milagro tuvo mucho impacto porque como era ahí mismo en Italia, pues la noticia llegó rápido al Papa del momento, Urbano IV, incluso la noticia llegó a Santo Tomás de Aquino, que empezó también, dijo algunas cosas acerca del tema también, y a raíz de eso fue que se instituyó la festividad del Corpus Christi, el domingo después del domingo de la Santísima Trinidad, algo así. Entonces, ese es el milagro de Bolsena. Pero a mí cuando antes era atea me hablaban de cosas que habían pasado en la Edad Media, yo decía no, pues igual no lo creo porque en la Edad Media se dice que pasaron muchas cosas y no tiene mucho sentido. Por allá Pero re lejos. si eso es por allá re lejos y además esa gente era muy, no sé, el oscurantismo, no eran muy razonables. Entonces, digamos que no lo pasaba mucho. Pero lo que pasa es que ya con la ciencia de hoy, pues con las herramientas que tenemos hoy, se han estudiado esos milagros de antes, se ha confirmado lo que les estoy diciendo, se han encontrado que realmente es carne humana. En el de Lanciano, por ejemplo, se encontró también que no habían sustancias que se usaran para la conservación, o sea, no es que tenga ningún conservante o algo para que no se dañe. Es que el del anciano es empezar porque es un milagro de 1200 años. El de Bolsena es un milagro de 800 años que sigue ahí. Y luego, ya en nuestros tiempos modernos han habido muchísimos milagros y de los más conocidos o de los que más se habla son tres que ocurrieron en los noventas, que de hecho fueron estudiados por el doctor Ricardo Castañón y que ocurrieron mientras el Papa Francisco era en ese momento el obispo de Buenos Aires, o sea, mientras él era el obispo de la diócesis en la que sucedió. Lo que pasó en el primero de ellos, de hecho, bueno, no, en el primero de ellos lo que pasó fue que una señora como que iba a comulgar, pero se cayó la hostia, comulgó en la mano, se le cayó la hostia y la dejó tirada en el piso y se fue. Entonces otra señora pues vio que había una hostia en el suelo, entonces le pidió al padre que la recogiera. Y según el Código de Derecho Canónico, lo que se debe hacer en esos casos es ponerse la hostia en un recipiente con agua para que se disuelva y luego echársela a una planta. Pero el sacerdote veía que pasados los días la hostia no se disolvía, sino que iban surgiendo en ella tres puntos rojos que todos los días iban como creciendo hasta que llegaron a envolver casi toda la hostia. Entonces eso le pareció muy raro y llamó, pues y ya llamó para que investigaran el caso y en la misma parroquia, tengo entendido que fue que pasaron los otros dos casos.
Y no es solamente que el doctor Ricardo Castañón sea el único que investigue milagros eucarísticos, ni nada de eso, porque hay, por ejemplo, otro libro para el que le interese el tema, lo puede buscar, es de Franco Serafini, un cardiólogo. El libro se llama A Cardiologist Examines Jesus, un cardiólogo examina a Jesús, que él también estudió los milagros eucarísticos. También, por ejemplo, el doctor Ricardo Castañón, cuando ya había estudiado, pues como tal el milagro, le mandó una muestra a, a otro, a otro médico, que de hecho el doctor Sugibe se llama, sin decirle de dónde provenía. Y el doctor Sugibe pues lo examinó todo y ya cuando encontró los resultados de que los glóbulos blancos estaban vivos y eso, le preguntó que de dónde había sacado esa muestra, que no tenía ningún sentido lo que estaba viendo. Le dijo, eso viene de una hostia consagrada en misa, y a raíz de ese milagro el doctor Sugibe también se convirtió. Qué lindo. Entonces, eso es como, sí, eso es como lo que diría sobre los milagros eucarísticos, pero también han habido muchos casos. Por ejemplo, en Venezuela hubo uno que tengo entendido que en el 93, en Polonia en el 2015. Entonces, sí, pues para que ustedes también lo busquen. Sí, este tema de los milagros eucarísticos es todo un misterio de fe gigante, que nos cuesta comprender mucho, nos cuesta creer que ahí está, pero Dios es tan hermoso que la ciencia lo comprueba. O sea, no hay cómo decir que no es un milagro eucarístico, no hay forma de decir, no, es que eso no viene de Dios, porque están todas las pruebas para demostrar que realmente ahí está el cuerpo de Cristo, ahí está su sangre, y que Él nos está regalando eso todos los días. Y qué pérdida para nosotros cuando dejamos pasar un día sin ir a Eucaristía, la verdad. O sea, a la final es una pérdida grandísima para nuestra alma, para nosotros, para nuestra vida, el poder perdernos de este regalo tan grande de amor que Él nos hace, de poder entregarse todos los días por nosotros, de poder estar esperando a que nosotros vayamos a consumirlo, para poder unirnos perfectamente a ese Dios que quiere ser cercano, que no es un Dios por allá lejano, simplemente que está en el cielo y uno dice, ay, hola, sí, ahí estás, pero no, está muy, muy, muy cerquita. Que los que estén en Medellín, que quienes van a misa con Ángel, los que están en Cali también, qué ganas de ir a Eucaristía, eh, qué ganas de encontrarse con ese amor de los amores, y no solamente en la Eucaristía, qué ganas de poder ir a encontrarse con Él también en el Santísimo, en esa hostia consagrada, ir a verlo, a contemplarlo, a hablarle, a enamorarse más. Algo que me sé siempre de mi papá espiritual es que, y que me enseñó él realmente, porque a mí me costaba mucho, mucho, mucho el poder ver la hostia consagrada en el Santísimo y como que hablarle. Y yo decía como, no, pero es que yo no siento nada, o sea, como que yo lo veo y qué, o sea, como que, ¿eso qué? Y pues obviamente en ese momento cuando yo empecé mi proceso no entendía de pronto lo que hoy entiendo, no tenía pues como todo este contexto bíblico que me respaldaba también. Y más allá de solamente tener la teoría, es poder llevar esa teoría al corazón, de cantarla y poder entender y acercarse a ese Dios y poder realmente creer que ahí está. Y yo decía, bueno, ¿cómo creo que ahí está Jesús? Y un ejercicio que a mí personalmente me funcionó mucho y sé que a mucha gente le ha servido un montón, dentro de esos un montón de santos que lo hacían, es obligarse a estar al frente del Santísimo y decirle a Él, siendo muy sinceros como nosotros somos, porque a la final Jesús lo que quiere es que seamos sinceros también con Él, con nosotros, y acercarnos como amigo que es, a decirle, Jesús, yo la verdad no sé cómo hacer para creer que estás aquí, en este momento me cuesta, no puedo, mi entendimiento humano no me da para creer que estás ahí, pero yo quiero hacerlo. Ayúdame a creer que estás ahí, ayúdame a sentirte, ayúdame a poder hablarte, a poder que estar acá también se vuelva un espacio de intimidad contigo. Y van a ver que en esa constancia de permanecer en Él, de poder seguirlo visitando, recibiéndolo, de hacerlo constantemente, el Señor va transformando esas dudas, esos miedos, esa incredulidad que hay en nosotros. Él va transformando todo eso y vamos a poder construir una relación de intimidad tan hermosa que esos 5 minutos que uno empieza a pasar en el Santísimo
10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, se te vuelven después una hora y media, 2 horas, y tú no sabes en qué momento se te pasó el tiempo y estás ahí en una intimidad, en una conversación con el Señor, en adoración, en también entregarle todo, que cuando ves el tiempo es como que, uy, cuando pasé de mis 5 minutos a una hora aquí y ni siquiera la siento. Ahora sí me siento conectada con el Señor, ahora sí puedo verlo, ahora sí siento que Él me mira a los ojos y que entra en lo más profundo de mi corazón. Entonces, aprovechemos estos regalos de amor tan grande que el Señor nos da. Aprovechemos al Señor en la Eucaristía, aprovechemos al Señor en el Santísimo, que podemos ir a verlo físicamente, a intercambiar miradas de amor y poder a la final tener esa intimidad que tanto necesitamos con ese buen Dios que quiere ser un Dios cercano y que a veces nosotros simplemente lo ponemos por allá re lejos y Él nos está demostrando con todo esto, como aquí estoy, o sea, estoy cerquita para ustedes. Y bueno, creo que con esa invitación podemos finalizar el tema del día de hoy. Alejita, ¿qué te parece si finalizamos con una oración? Si nos ayudas con la oración final de cierre, para poder dar gracias pues como por todo este tema. Muchas gracias por tu tiempo, Aleja, por tu conocimiento, por tu disposición. Esta charla la llevamos cuadrando bastante tiempo, no habíamos podido agendarla muy bien, pero, pero bendito Dios que fue en este momento tan propicio y bueno, gracias a todos por venir, por conectarse. Cuando Jesús me dice volveré, exacto. Ese es otro tema para otra charla súper larga, mi Glory, pero así es, cuando él dice volveré y siempre vuelve y siempre está para nosotros dispuesto. Entonces, pues nada, vamos a disponernos para hacer la oración de cierre, para poder terminar esta tarde de amor y de enseñanza. No, pues gracias a ustedes también por la invitación. En serio, pues me gustó mucho el espacio. También yo sé que en su comunidad hacen mucho bien. Entonces también yo rezaré por ustedes. Ustedes por favor recen por mí. Y para cerrar, pues solamente resaltar que la Eucaristía es el centro de la vida cristiana. O sea, el centro de la vida de todo católico debe ser la Eucaristía, porque ahí está Dios mismo y no se trata de si siento, si no siento, si me gusta, si no me gusta, sino de que Él está ahí y si en algún momento voy a sentir algo, pues bueno, que es en Colombia, uno llega acá y uno se da cuenta de que no es tan normal uno fijarse tanto en sentir cosas acá. No, en España pues no le dan tanta importancia a eso, pero no se trata de eso, sino de saber que Él realmente está ahí y se está dando por entero, por amor, o sea, no le bastó por la cruz, sino que se da en la Eucaristía para que nosotros lo comamos y para estar más cerca de nosotros. Así es. Entonces, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por ese tiempo que nos has permitido compartir, hablar sobre ti y sobre tu presencia real en la Eucaristía. Te quiero pedir, Señor, que permanezcas en nosotros y que nosotros nos dispongamos para recibirte cada día, para que realmente sepamos que tú estás ahí, para que cada vez te recibamos mejor y que realmente hagas vida en nosotros y que esa vida que hagas en nosotros no se quede ahí, sino que nosotros te podamos llevar a los demás, que seas tú quien viva en nosotros. Te queremos pedir, Señor, que el centro de nuestra vida seas tú. Amén. En el nombre Amén. del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Alejita, muchas gracias. Gracias a todos por conectarse y bueno, ahí estamos pendientes de pronto alguna otra charlita, alguna otra intervención que podamos hacer. Nosotros en Cali, en Bogotá y de pronto en Zarzal próximamente, si Dios quiere, tenemos grupo de jóvenes, cada sábado nos reunimos para poder también formarnos en nuestra fe. En la comunidad también todos los jueves nos formamos, entonces estos espacios están disponibles para el que quiera, para el que lo necesite, que son de mucho enriquecimiento pues para nuestra fe. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos por estar acá, los amo mucho. Gracias a todos por conectar, los que están en Bogotá, bueno, aquí hay todas las ciudades conectadas, hay de todito un poco. Y bueno, esperamos que nos podamos ver también pronto físicamente, poder hacer una enseñanza así sería brutal. Aleja, no sé cuándo vuelvas a Colombia, pero bienvenida también para hacer alguna charlita también presencial.
siempre están las puertas abiertas para hacer estos espacios. Listo, yo tampoco sé cuándo vuelvo, pero la verdad, pero cuando quieran, cuando vaya les digo, les aviso. Bueno, chao, que esté muy Bueno, bien, Dios los bendiga. Chao. Chao, Dios los bendiga.